Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a Juan Becerra. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Qué gusto compartir contigo de nuevo, Mesa de Periodistas. Julio, pues un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Otro a Adriana. ¿Qué tal este miércoles de Semana de Pascua, eh? Pues tranquilito todo, con el clima cambiante y todo. Hoy en la noche, que está, por cierto, y aprovecho para decir que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes está el concierto del maestrísimo Horacio Franco, el gran flautista, uno de los mejores del mundo, quien va a estar hoy en este concierto con el cual celebra los 45 años de estar en este ejercicio musical. Si no ha comprado su boleto, si no ha pensado todavía en asistir, hágalo, todavía puede asistir hoy miércoles 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Horacio Franco. Juan Becerra. Apúrese, Julio, porque ya se están acabando los boletos, ¿eh? Sí, Ya sí. hay que ir a Palacio por ellos. Sí, así es, nosotros vamos a ir, están aquí Ángeles y está mi hija Sol Ángel, que vino también para ver el concierto, para asistir, así es que vamos a estar ahí desde las 7 de la noche a ver qué sucede. Daniela Barragán, ¿qué opinas de un ejercicio musical como el de Horacio Franco? ¿Qué música te gusta a ti, Daniela? Híjole, pues a mí me gusta de toda, creo. Reggaetón sí, no. Ahí defrauda a mi generación millennial que ya es muy fan del reggaetón, pero soy como alma vieja porque soy muy de trova. Me gusta mucho la trova. Soy, por supuesto, Team Silvio Rodríguez, desde antes de que el presidente López Obrador lo volviera a poner de moda, desde mucho antes, y pues que Pink Floyd, Caifanes, etcétera, pero también esta rama del maestro Horacio, que es un deleite. Recuerdo que lo escuché justo en el Zócalo. Es una locura cuando él está en el escenario, toca de manera espectacular, y también toda esa rama de la música, siempre, aunque luego nos vamos por lo comercial, siempre hay que procurar mantenerla ahí presente. Entonces, pues qué envidia que van a escuchar a Horacio, Julio. Bien, Daniela, damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Nájar, que ya está por aquí. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes Juan, Daniela, Adriana y todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Pues hoy comenzamos musicales, Alberto, así es que le voy a preguntar a Juan Becerra Costa, ¿qué onda qué te gusta más, Juan? ¿La música clásica o sucumbes ante la música electrónica? La música clásica, muchísimo más, aunque la música electrónica me gusta muchísimo. De hecho, fíjate que cuando escribo, generalmente lo hago escuchando justo a Horacio Franco, alguna interpretación suya, porque me gustan mucho sus interpretaciones. Tiene un disco que recomiendo enormemente que se llama Del Medioevo al Danzón, en donde hay piezas medievales, pero también danzones tocados, interpretados, pues ahí con un estilo que los hace sonar medio barrocos y te lleva a darte cuenta de la enorme influencia que tiene la música medieval en la música tradicional mexicana, en los guapangos, en los sones, pues finalmente de ahí venimos y de ahí trajeron los instrumentos. La música clásica me gusta muchísimo, querido Julio, Bien. pero sobre todo la barroca, también la romántica y del siglo XX, de principios. Me gusta mucho Rachmaninoff, que salió huyendo de Rusia para terminar convirtiéndose en compositor, imagínate tú, de Claro, Hollywood, y vivía en Beverly Hills. sí. Y bueno, la música electrónica, pero ya también soy pues como ya grande, porque me gusta la música electrónica, pero de antes. O sea, llego hasta el 2000, ¿eh? Ya después como que ya la encuentro demasiado estruendosa para mi gusto, ¿no? Pero desde Giorgio Moroder hasta, no sé, Daft Punk todavía me gusta, y algunos DJs ahí ya, pues que son como de la tercera edad, pero que siguen interpretando ahí sus mezclas. Bien. Alberto Nájar, estamos hablando acerca del concierto que ofrece hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes el maestro Horacio Franco, y con ese pretexto estamos aquí indagando sobre gustos musicales. ¿A ti cuál música te gusta más? ¿Cuál género, Alberto?
Híjole, pues a ver, depende mucho también del estado de ánimo. Me gusta mucho la música en inglés, de los 80s, por supuesto, de los 70s, que no me tocó realmente mucho, estaba en primaria. Me gusta también como Daniela La Trova, Silvio, Mercedes Sosa, me encantan las canciones de Mercedes Sosa, las que oí en la prepa, ¿no? Cuando todo el mundo éramos revolucionarios y creíamos que podíamos cambiar al mundo nada más con la música. Y en general la música ranchera y todo, la que sí de plano, híjole, me declaro enemigo al 1000% y ni modo, pues asumo las consecuencias, es el reggaetón, man. O sea, sí me parece que es una cosa espantosa, un atentado al oído, a la estabilidad emocional. O sea, es impresionante cómo me desagrada esa música. Y además muchos de los cantantes de esa cosa, pues son súper misóginos, ¿no? Entonces, pero bueno, todo lo Sí. demás, pues ahí, dependiendo mucho del estado de ánimo. Bien, Alberto. Juan, para seguir un poquito en este tema, Juan Becerra Costa, dice Alberto Nájar, cierta música cuando pensábamos que podíamos transformar al mundo. Este mundo es intransformable, Juan Becerra, por más que luchemos y peleemos por ideales, por justicia, por avance. El mundo en sí es un mundo no susceptible de transformaciones verdaderas. No, hombre, se transforma cotidianamente, a diario, pero no nuestra voluntad, es lo malo. Se transforma de acuerdo a la propia inercia que los hechos van generando. Entonces, si tú te pones a ver, incluso como periodista, si te pones a ver una noticia del día de hoy, es el resultado de algo que sucedió ayer, es parte de un contexto, es el desenvolvimiento de un suceso anterior. Entonces, claro, sí, se está modificando, pero no como idealmente o idealísticamente incluso lo que hicimos en algún momento dado. Y a través de la música se dice que se cambia o que se intenta cambiar, sobre todo pues, en aquella época de la revolución sexual, cuando los grupos de rock and roll empezaron a sonar en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Fíjate, este género, el rock and roll de Estados Unidos, inspirado en música estadounidense, en música africana, afroamericana, en blues, en jazz, en soul, termina teniendo sus grandes exponentes en Inglaterra y van a cambiar al mundo. Y no lo cambiaron como ellos quisieron, pero vaya que lo cambiaron y de una manera estrepitosa. Dime si no crees que los Beatles o los Rolling Stones o Led Zeppelin o quien tú quieras de estos grandes músicos, Eric Burton and the Animals, no cambiaron al mundo la forma de ver las cosas. No cambiaron además no una, sino varias generaciones e impulsaron una revolución sexual, una revolución artística, una revolución cultural, una revolución intelectual y una revolución política. En aquel momento se dio mucho a través de la música. Entonces sí generan cambios. Y muchos en el sentido en el que propusieron, pero no como quisieron, porque eso ya es idealismo y es utópico, en el sentido no de inalcanzable, sino de lugar ideal. Bien, Juan. Daniela, en este mundo actual, con su realidad económica, guerra de Ucrania, predominio de los intereses empresariales, estancamiento político en muchos países, en fin, ¿hay lugar para las utopías y para las esperanzas de cambiar revolucionariamente para bien al mundo, Daniela? ¿O en tu generación y en tu experiencia resulta muy difícil? No, pues, aunque todo parezca imposible, mal haríamos en no pensar que hay ahí todavía esa esperanza. Hay, por ejemplo, quien siempre se ha burlado, ¿no? Parte de la población que siempre dice, los soñadores, siempre se etiqueta así de, ay, sí, los que sueñan, los que aspiran. Pues el mundo es de ellos, de los que soñamos con que algo pueda cambiar, por más mínimo. Una victoria nunca es pequeña, siempre es gigante. Entonces, mal haríamos en no tener esos sueños, por más utópicos que parezcan. Creo que más allá de generaciones, más bien creo que cambian los retos, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo que queremos cambiar, creo que ahorita muchas mujeres estamos siempre en la lucha de, pues, ganarnos nuestros espacios, hablar sobre cuánto nos ha afectado el machismo a todas las generaciones, no solamente a nosotros, sino hablar de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Y eso es la utopía, ¿no? Es leer de teoría, de feminismo, es leer de política, es trabajar, e incluso nosotros mismos, ¿no? Si no
si no tuviéramos esas ideas utópicas, quizás no estaríamos haciendo periodismo, o periodismo para qué, qué es esto que hacemos, sino el tratar de llegar a la verdad, llevárselas a las personas para que las personas puedan cambiar este mundo. Entonces, pues al menos aquí en esta mesa de periodistas, yo creo que no hay nadie que no sea un soñador, y qué bueno, porque de soñadores es el mundo. Bien, Daniela. Alberto Nájar, Alberto, en el ámbito mexicano, ¿con qué tipo de expresión musical es la que refleja los cambios o las pretensiones de cambio? Digo, hubo un tiempo en el cual parecía el Tri, parecía de lo más rupturista, hubo un tiempo en el cual Molotov con algunas de sus canciones, luego ya entrando a ciertos terrenos comercializados, pero pareciera que no hay un canto rupturista o un movimiento musical rupturista. Si acaso, pregunto, Alberto, ¿los narcocorridos son lo más rupturista de este momento en México? Híjole, no, no, porque desgraciadamente la normalidad de muchas regiones del país es el narco, así es que de ruptura no hay mucho en ese sentido. Hay casos extremos de música vinculada a los grupos de narcotráfico, el movimiento acelerado, creo, alterado. Alterado, alterado. Uh-huh. Ándale, ese sí es en extremo violento y que supera inclusive aquellas historias de los primeros años de los Tigres del Norte, de Su Majestad, los Tigres del Norte, que fueron tan criticados por algunas canciones que hablaban de una realidad, que era la migración de México a Estados Unidos y lo que había también en las fronteras, ¿no? Pero movimiento rupturista, pues ha habido algunos cantantes y que me parece que en su momento dieron una pauta para rebelarse en la medida en que era posible, porque acuérdate que venimos de un régimen, ese sí autoritario, ese sí una dictadura blanda como la que tuvo el PRI, que se prohibieron los conciertos, en que los hoyos funky y todo aquel tipo de música, reuniones de los jóvenes era criminalizado más todavía que en los tiempos de Mancera, y que tenía una apuesta musical muy padre. O sea, él tenía en su momento, por supuesto, tenía algunas canciones que acompañaron a muchos de mi época, de nuestra época. En su momento Caifanes también fue una música que llamó mucho la atención en los 80, 90. Rodrigo, que murió en el sismo del 85, tenía unas rolas que, híjole, esa de divertidísimas y que eran así, en cierta manera, era una especie de desafío a esa censura que había tremenda en los medios de comunicación, en donde no pasaba nada que no tuviera primero un camino por los censores del régimen. Esa canción de Rodrigo de Ratas, por ejemplo, ¿no? En fin, así que ha habido intentos allí, algunos trovadores, pero así que como un movimiento que grande, como acompañó movimientos latinoamericanos, como fue Mercedes Sosa en su momento, como fue Silvio, Pablo y otros, Amaury, por ejemplo, que fueron como compañeros permanentes de grupos y de guerras civiles, de movimientos guerrilleros y también de movimientos en contra de dictaduras, pues aquí no las ha habido. Yo lo atribuyo y me declaro que no tengo más conocimiento que esa idea de lo que me ha tocado vivir y ver y estudiar. Lo atribuyo mucho a la censura que había en los años del PRI, del Priato, que insisto, esa sí era de veras censura. Entonces, pero bueno, hay algunas expresiones que están por ahí presentes y que de una u otra forma pues acompañaron movimientos que no necesitaban necesariamente música tan mexicana, porque tenían la compañía de otra importada, como te digo, más la trova y otros latinoamericanistas. Bien, pues aquí se arma luego, Atlaya Ortega dice, pero México no tiene algo como el American Hardcore, el Rocksteady británico, ni mucho menos algo como Sin Dios en España. Y vienen muchos comentarios. Iván Adriano Cetina Ríos dice, mañana daré una conferencia en la Universidad Sorbona sobre los movimientos de vanguardia en la música mexicana actual y durante el siglo XX. Quizá, Julio, habría que entrevistar otras voces. Bueno, Juan Becerra Costa, antes de que sigamos aquí convertidos, les he dicho que acá en Guadalajara hay un programa de la UDG que se llama Estoy en el rincón de una cabina. Entonces, antes de que acabemos en el rincón de una cabina musical, vamos a seguir adelante. Juan, ¿qué está pasando en este tema de la presunta reforma
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha hecho que se despierte la resistencia por parte de grupos de Morena que lo consideran una regresión y también de grupos de la llamada sociedad civil de la Marea Rosa que reprochan al PRI, al PAN y al PRD que estén traicionando los ideales que habían mantenido en todo esto. ¿Cómo ves este tema, Juan? Lo veo muy interesante, Julio. Nada más déjame rematar con algo de la ruptura de la música, porque Eso. hay uno, no sé si han escuchado, digo, no es muy actual, pero es El Gran Silencio. Es un grupo Sí, de claro. música de Monterrey. Monterrey. Uh-huh. Sí, temas de rock en español. Chúntaro. Exactamente, ese era uno de sus temas. Y aunque para muchos no les gusta El Gran Silencio porque lo consideran, incluso hasta dicen que de mal gusto, pues a través de su música le ha dado voz a sectores de la sociedad de niveles muy, 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 muy pobres. Y su trabajo, pues los que dicen saber de música, porque encanta de entrevistar a un cuate que es de los que los fue a contratar allá a Monterrey, le dijeron, oye, ahí en una bodega está tocando un grupo en Monterrey que es muy bueno, y él era alto ejecutivo de EMI Music, y los fue a ver, y quedó maravillado, y me decía que era una combinación de estilos que si se lo hubieran platicado le habría parecido totalmente cacófono e imposible de acomodar en tiempo, y que cuando los escuchó le parecieron unos genios, porque con sus composiciones metían una enorme cantidad de notas justo en el lugar, en el momento y en el tiempo en el que debían estar creando una armonía que jamás había escuchado en su vida. Y los firmó a partir de ese momento. Y ellos, pues de alguna manera, me parece que podrían ser de los últimos grandes grupos que hicieron algo distinto y único en nuestro país. No sé si a ustedes les guste, Dani, no sé si tú los has escuchado. Claro que sí, sobre todo bailado. Sí, porque es El Gran Silencio, la pura sabrosura, o sea, sí es magnífico. Y todas esas bandas de ska mexicano también son muy buenas, que se van como mezclando en estos toquines que también fueron como famosones como por el 2010 más o menos, con Tijuana No, un tanto también Panteón Rococó, aunque no es de mis favoritos, pero por ejemplo Tijuana No también entra como de esos grupos que estaban haciendo lo suyo musicalmente y con las letras bastante buenas. Y el IMSS, ¿se acuerdan del Instituto Mexicano del Sonido? También, También con esas notas. Ahora, de esta onda del Chuntaro Style, con El Gran Silencio, recuerdo que hubo una película que se llamó Ya no estás aquí o Ya no estoy aquí, premiada de hace unos 2 años, una película muy interesante. Alberto. 3 años, perdón, es que muevo la mano y no parece. Sí. 3 años. Más o menos 3, 4 años, sí. De la película esta de Ya no estoy aquí. Que tenía el ritmo cholombiano, que es una cosa interesantísima, también ahí medio extraña combinación entre la cumbia colombiana y la música por allá. Bien. Juan Becerra Costa, por favor, Monterrey. Antes de que nos corran aquí en el chat que dicen, bueno, ¿qué relajo es este? ¿De qué están hablando? ¿Qué sucede? Juan Becerra, pongámonos serios, por favor. El tema de las reformas al Tribunal Electoral y las reacciones desde 2 flancos opuestos de la geometría política. Juan. Pues no sé, Julio, hasta parece de repente una sopita de chocolate de la oposición hacia Morena, porque ahora son ellos quienes han creado una especie de mini fractura a través de esta iniciativa, ¿no? Del Tribunal Electoral, porque ojo, me parece que hay que tener bien claro que los diputados de Morena y partidos aliados rechazaron, algunos, la redacción que pide el plan para limitar el margen de acción del tribunal en materia de acciones afirmativas. Bien importante, pero ellos se dijeron conformes, ¿no? Con lo demás, con la redacción que lo acota, que acota al tribunal para intervenir en la vida interna de los partidos y sobre todo aquí el tema que está atrás, el elefante en la sala, la definición de sus dirigencias, que ahí está mucho del sentido de que de repente vimos que se aliaron todos en contra de una institución a la que decían que no se tocaba. Ahora, el asunto sí es muy delicado, demasiado, y me parece que se le salió de las manos a algunos, o más bien parecería, no sé qué opinen, que del lado de Morena, ahí hay quienes no leyeron bien las implicaciones de esta iniciativa, pero afortunadamente también hubo quien sí las leyó, y por eso las inconformidades, y qué bueno, finalmente es la democracia. Ahora, qué malo que haya quien quiera regresar y abolir derechos, porque de esto va un poquito la iniciativa. Se busca retroceder ahí al mero estilo conservador por el intento de abolir unos derechos que ya fueron adquiridos.
y es que la reforma constitucional impediría al Tribunal Electoral resolver las sobrecandidaturas cuando no se cumplan las llamadas acciones afirmativas que tienen los partidos políticos. ¿Qué son las acciones afirmativas? Pues son políticas públicas cuyo objetivo pues, va en el sentido de compensar condiciones que podrían discriminar a grupos sociales en el ejercicio de sus derechos, es decir, va sobre la inclusión de personas de grupos vulnerables o minoritarios en cargos que son de elección popular. Y bueno, pues aquí se busca el tener una mejor y más completa representación social en la democracia de nuestro país. Y miren, además Morena es el partido que más legisladores tiene de acciones afirmativas, entonces, ¿cómo no se iban a conformar sus propios diputados si son de ellos? Ahora, claro, lo que también llama la atención es que hace unos meses el PAN, el PRI y el PRD salieron a las calles a defender a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama de lo que llamaron un embate antidemocrático en contra de ellos, cuando lo único que se exigía pues, es que fueran árbitros que fueran imparciales, que no lo fueron. Bueno, pues ya salió el PRI a decir hace un par de días que van a revisar las cuentas de Lorenzo Córdoba, que van a tomar medidas en su caso correspondientes ante presuntos abusos, pero no solo, o sea, también salieron a decir que Murayama y Córdoba intentaron manipular el proceso de selección y elección de los nuevos consejeros para poner en las sillas que ellos dejaron a personas afines, y luego viene esta iniciativa de reforma, esta discusión más bien, y pues no, que el INE no se toca. Y de Chihuahua, ¿no? Ayer hablé con el diputado y representante del PRI en el INE, con Irán Hernández, y me dijo, porque le pregunté, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué no? O sea, primero defiendo a Lorenzo y a Ciro, pero ahora ya se fueron y entonces ahora sí salen a acusarlos. Y dice, no, nosotros protegemos a la institución, pero no a las personas, ¿no? Y entonces, no, pues, ¿por qué los reclamos no vinieron antes de que salieran del cargo? Y me dijo que sí, que el PRI fue crítico con ellos. Bueno, y ya sobre el INE no se toca y la acotación de facultades del Tribunal Electoral. Dije, oye, no, que no se toca, lo están reformando al tribunal. Dijo, no, es otra instancia. Pero hablamos de que en efecto, a través de sus magistrados han llevado a cabo interpretaciones que no les corresponde, que correspondería en todo caso a los legisladores. Y no sé cómo lo vean ustedes. Miren, finalmente aquí estamos viendo un cambio de diálogo con respecto a las instituciones encargadas de la democracia en nuestro país. Hay nuevos consejeros, el capítulo del virreinato cordobesco parece haber quedado atrás, a reserva de que haya investigaciones, y el INE sí se toca, e incluso se reforma. Ahora, habremos de cuidar que si se reforma, sea de manera progresiva y jamás en retroceso, como parece proponer una parte, no toda, de esto que se discute en estos momentos. Bien, Juan. Daniela Barragán, un tema que ha sido muy impugnado por, entre otros sectores políticos y sociales, el tema de la regresión que implicaría en esta reforma electoral el eliminar o disminuir la equidad de género en las propuestas de candidaturas a puestos de elección popular. ¿Qué opinas de esto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados respecto a reformas al Tribunal Electoral y sus consecuencias? Daniela. Pues sí, lo que veo es como todas estas discusiones que se están dando tanto en diputados como en senadores, ya bastante sucias, llenas por completo de grilla cuando los temas que se van a discutir son importantes. Ahorita lo que mencionaba Juan Becerra sobre el caso de Irán Hernández y lo que denuncia en el Consejo General del INE, denuncia presiones de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Lo que se deriva de eso es por qué lo dice cuando ya se fueron, por qué habla de que qué bueno que ya hay una nueva etapa en el INE con los nuevos consejeros y por qué la necesidad de estar diciendo por todos lados, de estar movilizando gente bajo el argumento de que el INE no se toca. Ahorita con lo del tribunal, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ya también salió con que el INE no se toca y el tribunal tampoco. Vamos a esperar a que se enlode toda la discusión, a que digan que esto, que aquello, que se vayan a sesión permanente, sin descanso, etcétera, para que semanas después, cuando ya no se pueda hacer nada, hablen de que en realidad sí se necesitaban hacer cambios o sí se necesitaba hacer una discusión centrada en los temas que son importantes en lugar de decir que no se toca, sí se toca, que nada se toca.
toca. O sea, creo que ahorita los partidos, esta grilla que tienen, está creciendo hasta ser un punto ya bastante problemática para todos nosotros, porque estamos más bien viendo que ya sacaron la manta, que ya tomaron esto, que ya se van a posicionar en contra, que la huelga legislativa que tienen, que no, que si huele un poquito a gobierno federal se va a cancelar, que el PRI va a votar en contra. Entonces, la discusión, por ejemplo, de estar hablando de que pueda haber una afectación con estos espacios que no son regalados, son los espacios que hay para mujeres, para comunidad LGBT, para comunidad indígena, son espacios que se han ganado con base en luchas, no son regalos. Entonces, el tema central está por completo cubierto por un asunto de partidos que no se ve tampoco que vaya a ir disminuyendo. O sea, lo que vemos es que ya la trazaron 4 veces. Entonces, el problema va a ser que en los temas importantes esto sea recurrente, ¿no? Que siempre estén las grillas por encima de una discusión en el Congreso que sea inteligente, que sea directa, en el que se escuchen voces concretas y no voces jalando hacia cada lado. Entonces veo un caos por completo en las cámaras, ahorita en específico de la Cámara de Diputados. Entonces, es una lástima porque quizá en temas importantes, más allá de temas del Poder Ejecutivo, que mande el Poder Ejecutivo, perdón, pues sí tendría que haber ya esa concentración plena de nuestros representantes por darnos una discusión y aprobaciones, si son necesarias, más de altura y no ver todas estas peleas que hemos visto en las últimas semanas. Bien, Daniela. Alberto Nájar, ¿qué opinas de las reacciones de los grupos, digamos que desde flancos muy confrontados, hoy convergen en rechazar esta reforma? De un lado los morenistas, como ya hemos hablado, pero también los membretes o las organizaciones de presunta representación de la sociedad civil, alineados bajo el membrete de Unidos o Unidas con la arroba, y que son los mismos, sí, por México, Frente Nacional Cívico, en fin, que le reprochan duramente a los partidos PRI, PAN, PRD que puedan traicionarlos. A mí me parece que es el reproche más duro y un signo más de esa incapacidad de construir futuro político de estas organizaciones y partidos. ¿Qué piensas, Alberto? Híjole, mira, antes primero un saludo a Horacio Franco que anda en el chat. Sí, que nos agradece los comentarios. Yo le mando un abrazo. Y no sigas, Horacio, porque Sí, organizamos ahorita una porra para echártela. Así es que muchas gracias, Horacio. Alberto. Y ahora sí, mira, toda esta discusión en torno a lo que ocurre con el Tribunal Electoral en la Cámara de Diputados, que no tengo idea de cuál fue el genio que se le ocurrió elaborar esta propuesta de reformas, pero bueno, lo que vemos del otro lado de la oposición, de grupos de la llamada sociedad civil, que bueno, pues que en algún momento, hace un par de años, creyeron que podían ocupar el sitio que los partidos políticos opositores en su derrumbe total habían dejado suelto por ahí y que tampoco tuvieron la capacidad de elaborar una propuesta de alternativa política, pues a mí me hace pensar que yo creo que sería el momento como de empezar a hacer o bajar la velocidad o empezar a hacer una pausa, porque si ya de por sí no había forma de tener un diálogo, sino que había como varios monólogos, ahora con lo del Tribunal Electoral a mí me queda claro que inclusive del lado de la 4T, los fanatismos pueden causar problemas. Si se critica a la oposición por esa tendencia a cuestionar todo sin siquiera tomarse la molestia de escuchar y de leer lo que se propone del lado del presidente López Obrador o del grupo político que le acompaña, pues también se está cometiendo lo mismo del otro lado, porque esta idea de acotar al Tribunal Electoral, más allá de que se han cometido excesos por parte de los magistrados, tiene un cierto riesgo, porque se pueden cancelar las posibilidades del respaldo que han conseguido grupos minoritarios, como bien decía Juan. También se deja en manos de los partidos políticos la posibilidad de que se cumpla con la paridad de género en candidaturas y posiciones políticas, lo cual es pues prácticamente echarlo a la basura, y se obliga de una u otra forma al Tribunal Electoral a no interpretar nada, simplemente a ser como una especie de administradores de lo que dicen los códigos, el código electoral.
Yo creo que eso sí es un franco retroceso, eso sí sería como volver a los tiempos autoritarios que se supone que los grupos políticos ahora en el poder combatieron durante mucho tiempo. Entonces yo creo que es importante hacer una reflexión de para dónde se quiere llegar, nada más hablándose o mirándose al ombligo y no darse cuenta de que en esta idea peregrina de defender la posición y a la pequeña trinchera de cada uno, lo único que se provoca es que, pues, que este país simplemente no avance o se paralice en ese aspecto o se cometan algunos errores, como ya hemos señalado. Y bueno, y también del lado de la oposición, pues ahí también habría que revisar de qué tanto les puede servir, le está reciclando a los mismos personajes. Ahorita que decía la sigla de los, ¿qué decías? Unidos o una cosa así, me acordé de los que elaboraron este supuesto informe que se dio a conocer hoy en la mañana sobre la presunta utilización del Banco del Bienestar para lavar dinero a través de remesas, que todo viene de un grupo que se llama Signos Vitales, Sí. donde encuentras a todos los mismos que en algún momento fueron los dueños de la opinocracia, a todos los resentidos porque ya no tienen el espacio tanto mediático como de recursos, ni tampoco se les toma en cuenta como que personas para una opinión, pues, o al menos no seria, y que básicamente pues queda clarísimo que se trata simplemente de un reciclaje de algo que surgió en una columna, no sé si de Raimundo Riva Palacio, que luego siguió García Soto y que luego sale con este informe. Ese tipo de situaciones son las que me parece que no ayudan en nada a una discusión útil para avanzar y para hacer los señalamientos necesarios que se ocupan para corregir lo que sea urgente de hacer en el actuar de un movimiento político como es el que nos gobierna. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, el título de este programa, el título del programa lo pusimos así, Fiscalía lo culpa y AMLO lo elogia. Nos referimos a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. Ha habido ciertos enojos aquí en el chat porque dicen que es un título amarillista. A mí me parece pues que es exactamente lo que ha sucedido. La Fiscalía General de la República ha dicho que inicia un procedimiento penal contra Francisco Garduño y otros directivos por lo sucedido en Ciudad Juárez, 40 muertos. Y el presidente elogia a Garduño, dice que ha hecho un buen trabajo, que es un buen funcionario y no lo separa del cargo hasta que termine la investigación. ¿Qué opinas de este cuadro, Juan Becerra Costa? Inédito en lo que nos respecta a cómo se trataban esos lamentables temas, clarísimo con el título que se le pone a esta transmisión, a este programa, porque así son las cosas y esto tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho que analizar también. Mira, antier en la conferencia mañanera, no sé si se dieron cuenta, pregunta expresa sobre qué opinaba sobre reclamos de países centro y sudamericanos ante lo sucedido en la estación migratoria en Ciudad Juárez hace que ya 10 días. Y también, sobre todo, principalmente por las fallidas políticas migratorias en México, el presidente sorprendió a más de uno, porque dijo, tienen razón, así respondió a la pregunta, tienen razón. Me llamó la atención desde ese momento, o sea, dije, híjole, ya algo viene, sobre todo conociendo al presidente, ¿no? Incluso ahí lo mencioné en el noticiario Telefórmula de lunes. Pero vayamos unos días atrás, si les parece. La semana pasada se dieron señales claras de reconocimiento sobre las fallidas políticas migratorias de las que tanto y profundamente hemos hablado aquí y en otros espacios todos nosotros. El padre Solalinde, lo platicamos hace 8 días, Alejandro Solalinde, se reunió con el presidente para acelerar un proyecto que no nace de la desgracia en Juárez y sí de las demasiadas que se registran desde hace décadas en muchas partes de nuestro país. Entonces avisó hace un par de días, el lunes, sobre el inminente cambio de acciones y de políticas. Pero antes dijo que primero tendría que avanzar las investigaciones de la Fiscalía misma, que 24 horas después dio a conocer esto que mencionas, Julio, que procederá penalmente contra Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Vendrá el deslinde de responsabilidades. Esperamos, por supuesto, una carpeta de investigación de lo más pulcra, un proceso apegado a derecho y también una investigación que no se centre nada más en buscar responsabilidades en una sola persona, sino en todos,
que de manera directa o indirecta hayan tenido alguna responsabilidad en lo sucedido. Y que esto abra a otras investigaciones derivadas de las omisiones en las políticas migratorias de nuestro país. También veo que se viene un poco atrás el embate que desde la oposición se pretendió hacer ante este lamentable hecho en el que la politiquería alcanzó un repudio totalmente justificado por lo sucedido en Ciudad Juárez, ¿no? Y ante el hecho de que las autoridades, el Estado, tienen responsabilidades. No se está ocultando, como siempre se ocultó ante tragedias similares. Siempre se tapó, siempre se encubrió, y de un crimen salieron otros de encubrimiento, de corrupción, de impunidad, y así imperó. Y pues aquí esperemos que no haya tapaderas, y parece que no las va a haber. Así esperamos, y responde esto a un mandato popular que nosotros los ciudadanos hicimos a través del voto en 2018, cuando confiamos en que habría un cambio. Entonces ahí estamos viendo parte de un cambio. Se están manejando diferentes cosas. Ahora falta el cambio más importante, que es en las políticas y acciones dirigidas a las miles de personas que transitan en su derecho, porque lo están en su derecho, por nuestro territorio buscando mejores oportunidades. No puede haber transformación del país si no se garantizan sus derechos, porque además son derechos que ya existen, están en la Constitución, pero no se cumplen en mucho debido a que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, como decía Porfirio Díaz, algo que sí debe entenderse, pero de ninguna manera puede ser excusa para que sigan ocurriendo estos lamentables hechos de personas que lo único que buscan es mejorar su condición de vida y transitan libremente por nuestro país. Y el presidente, clarísimo, o sea, ahí mostró su afecto personal hacia Garduño. Hijo, yo lo respeto, pero hay que la fiscalía investigue. Entonces sería congruente con lo que viene diciendo desde la campaña, ¿no? No somos tapadera de nadie. Ya veremos, hay que esperar a ver cómo van las investigaciones y esperemos que también no defrauden a la ciudadanía y a la justicia y que, bueno, pues haya reparación del daño y, más importante, no repetición de esto. Claro. Bien, Juan. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema? Instituto Nacional de Migración, FGR, proceso penal contra Garduño y otros más, y las palabras de hoy del presidente. ¿Qué opinas, Daniela? Primero también decir, Julio, sobre el título de tu programa, pues es meramente periodístico, está entrecomillada la declaración que hace el presidente porque es textual, dice que Francisco Garduño ha hecho un buen trabajo, lo conoce desde hace tiempo, apenas publiqué un texto sobre quiénes han sido las cabezas del Instituto Nacional de Migración y efectivamente Francisco Garduño ha estado con él desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, siguió con él aún en los momentos complicados después de la elección del 2006 y también durante la elección del 2012 y en 2018, antes de que tomara el control como comisionado del Instituto Nacional de Migración, le da un puesto el presidente López Obrador muy afín a la carrera que llevaba, porque la carrera de Francisco Garduño se hizo en los penales. Él empieza en los consejos tutelares de menores del Distrito Federal, por ejemplo, y en 2018 el presidente lo asigna como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social. Es decir, encajaba en estos perfiles de las personas que siempre se han encargado del Instituto Nacional de Migración, que son o policías, gente del CISEN, gente de ultraderecha, también, por ejemplo, la que estuvo al frente del instituto durante el gobierno de Calderón, y con el gobierno de López Obrador no fue la excepción, también llega alguien experto en cárceles. Ahora, pues como que el presidente dice, eso fue lo que hoy en la mañana, dice, esto fue lo que me dijo el fiscal general Alejandro Hertz, incluso señala, no quise ni preguntarle por qué y dice que quizá pueda ser por omisión, cuestión que, es algo muy usual que hace el presidente López Obrador, que aunque haya señalamientos contra personas muy cercanas a él, toma como sus reservas
y entonces ocurre de nueva cuenta, en este caso con Francisco Garduño, que la Fiscalía ojalá demuestre, al menos en este caso, será interesante que un caso lo pueda resolver bien, demuestre que sí se puede acusar a funcionarios por omisiones, porque será también, digamos, al mismo tiempo juzgar a todos los que han pasado por el Instituto Nacional de Migración y que se han ido impunes. Ahorita, por ejemplo, hablaba de la que estuvo con Felipe Calderón, que es a la que le toca el asesinato de los 72 migrantes en Tamaulipas, esta Cecilia Romero Castillo, que es una activista de ultraderecha, y a ella la Sí. ponen ahí a trabajar con migrantes cuando desde siempre se ha dicho que la migración tiene que ser un tema humanitario. Luego llega el policía de policías, Ardelio Vargas Fosado, que está inmiscuido con los operativos de la APO de San Salvador Atenco. Entonces, es necesario que se marque ya también un antes y un después en cómo se juzga a los que se han encargado del tema migratorio, porque no han hecho nada humanitario, no han hecho absolutamente nada por los migrantes. Las cifras de secuestro han sido constantes desde que estaba Felipe Calderón. No se ha atacado ese problema, no se habla porque pues siempre se dice, ¿no? Los migrantes son los que no importan, no son de aquí ni de allá, van de paso, siempre buscan esconderse, ellos quieren llegar a Estados Unidos y ya. Entonces, siempre han sido la víctima perfecta. Entonces, ojalá la fiscalía, porque está en su cancha, afortunadamente en esta ocasión no está en las manos del presidente, sino en la fiscalía, para que demuestre que sí se puede juzgar a funcionarios públicos por omisión. Y finalmente, pues, solamente agregar, en el caso del presidente, sí me sorprendió porque está el hecho de que sigue ahorita Francisco Garduño en activo, pero también lo que sale hoy en la mañanera es que le preguntan si Garduño le presentó una renuncia y dice que no, o sea, no ha habido como de parte de ninguno de los dos lados la plática de ya separarse del cargo. Entonces, eso también como que resulta un tanto indignante el hecho de que, pues bueno, a estas alturas Francisco Garduño no se ha presentado ante medios de comunicación, no sabemos qué ha hecho después de que se incendia esta estación migratoria en Juárez, lo único que tenemos son fotos de él visitando a las víctimas en el hospital, al mero estilo priista, al mero estilo del que ya estamos cansados de tomarse la foto con el herido, que no puede ni siquiera reprochar o decir no me tomen esa foto. Entonces, creo que aunque sea íntimo amigo, creo que el presidente, aunque lo de la fiscalía camine de manera paralela, creo que el presidente también tendría que decir, pues nosotros decidimos ya quitarlo, aunque lo que vaya a venir del lado del padre Alejandro Solalinde también es interesante porque él dice, no, es que ya no va a haber un reemplazo de Francisco Garduño, ya no va a haber comisionado, él habla de una renovación, casi eliminación del Instituto Nacional de Migración para pasar a otro tipo de dependencia. Entonces, pues va a ser importante ver lo que ocurre, pero creo que al menos por el simbolismo o por la posición política, pues aunque sea muy su amigo, el presidente sí tendría que pues decirle, o formalmente, aunque ya no haya Instituto Nacional de Migración, decirle ya hasta aquí, Francisco Garduño, porque si no, pues solamente va a ser como un trabajo de la Fiscalía, que también la Fiscalía nos tiene acostumbrados a que puede estar anunciando que está haciendo algo y a la mera hora no hace nada y se cae todo. Entonces creo que el presidente, pues más allá del respaldo, es que le agradezca los años que caminaron juntos, pero frente a esta tragedia creo que sí tendría que ser un poco más tajante con Garduño. Bien, bien, Daniela. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? El periodista Pablo Ferri del País México ayer planteaba en Twitter, dice, si en el caso de Ciudad Juárez se está afectando a la cadena de mando, es decir, no solo los de a pie, sino los mandos, en este caso Garduño y compañía, preguntaba, ¿también será así en Nuevo Laredo, donde solo están consignados soldados y no el mando militar? Y también recordar el caso Segalmex, donde no ha habido castigo para el director Ignacio Ovalle de un enorme fraude y corrupción y que sin embargo pues simplemente se le cambió para ubicarlo en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pensar de todo esto, Alberto?
Mira, hasta ahora la discusión se ha centrado mucho en Francisco Garduño. Me parece que es correcto en parte porque él es responsable del instituto que le hicieron, que le dejaron a cargo, aunque él no marca la política migratoria. Francisco Garduño ha sido muy cercano al presidente López Obrador y una de sus características es que esa lealtad se reduce en ocasiones a ejecutar lo que le ordenan que tiene que hacer. Y en este caso, en el Instituto Nacional de Migración, es claro que Garduño estaba cumpliendo la función que desde otro lado se ha determinado como la política migratoria de este gobierno y que no es muy diferente a la de otros gobiernos y que desde 1993, cuando nació el Instituto Nacional de Migración, se ha seguido a pie juntillas y lo hemos conversado varias veces. Yo lo tenía muy claro cuando empezó esta discusión, Julio, de justo al poco tiempo de la tragedia en Ciudad Juárez, que decían que quién era el responsable en lo alto de la cadena de mando, si Marcelo Ebrard, a quien a través de un decreto presidencial en 2019 se le asignó la operación así, tal cual, de las tareas de política migratoria, al menos en el papel, porque hubo un acuerdo para que la Cancillería se hiciera cargo de una comisión especial donde cabía la regulación y la administración del Instituto Nacional de Migración, o la Secretaría de Gobernación, que es donde legalmente están planteadas las funciones de migración, pues, y del instituto de esa manera. Es una discusión, yo lo decía, pues que se sale de contexto, porque en realidad la línea política migratoria, en términos inclusive de ejecución en el terreno, la tienen las Fuerzas Armadas, la tienen los militares. México tiene una política migratoria militarizada, y militarizada a un nivel extremo. Tenemos en promedio 28.600, 28.500 elementos militares de todas las corporaciones, de soldados, marinos, Guardia Nacional, hasta la Fuerza Aérea y la Guardia, pues las embarcaciones de la Marina que vigilan las costas de nuestro país. Todas las fuerzas del Estado están sumadas para contener a las personas migrantes a partir de una determinación de que no pasen a Estados Unidos, que es la indicación que dio el presidente de la República, que él mismo lo ha reconocido varias veces, que el propósito de su gobierno es que no lleguen hacia el norte porque supuestamente hay muchos peligros en el camino, y que lo dijo el secretario de la Defensa claramente en agosto de 2021, que la estrategia de migración en México es contener a todos los migrantes, que no lleguen a Estados Unidos. Entonces, bajo esa óptica, pues sí es importante que haya una sanción hacia un funcionario que no cumplió con la responsabilidad que le toca en primerísimo lugar de cuidar la vida de las personas a quienes encierran de una forma ilegal, porque no tienen por qué estar tanto tiempo en prisiones, que son las estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración, y además, pues porque tenía la responsabilidad de cumplir con todos los estándares de los protocolos internacionales firmados por México que obligan a que la custodia de quienes están en esa condición sea de la mayor naturaleza humana posible, lo cual no ocurre con la contratación de esta empresa de seguridad, que quién sabe cómo llegó allí, y que pues, claramente no cumplía con esas funciones. Entonces, pues sí, se concentra la discusión en Francisco Garduño, es limitado de verlo nada más de esa manera. Hay que ver hacia arriba, hay que ver hacia la política migratoria. Yo pensaría, pero veo muy difícil, más bien esperaría, pero sí veo muy complicado que haya un giro en la línea de política migratoria de México, porque no nos mandamos solos, porque desde 1994 la línea en ese sentido está atada a los intereses del gobierno y de la clase política de Estados Unidos. La política migratoria que sigue México, que sigue El Salvador, que sigue el Triángulo Norte sobre todo, y Estados Unidos por supuesto, se diseñó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1993. Entonces, a partir de esa misma línea y las propias necesidades de un fenómeno tan complejo como es la migración, y el hecho de que México es ya un lugar de tránsito no solamente de personas migrantes, sino también una cantidad importante de quién sabe qué, pues hace muy complicado que haya una variación de la política migratoria como ha seguido hasta ahora. Ahora, la determinación de que se sancione a Francisco Garduño, pues necesario sí, efectivo no, porque está acusado de un delito que no es grave, no va a pisar la cárcel, va a enfrentar el proceso en libertad
y eventualmente si es sentenciado también hay muchas posibilidades de que no pise la... Entonces ahí me parece también es importante plantear ese tema de esa manera. Yo creo que habría que salirnos de la personalización del funcionario. Sí, no puede quedar impune, pero es momento de revisar qué está pasando en México con las personas migrantes. Hablamos de cientos de miles de personas que cada año cruzan por nuestro territorio. Hay un promedio de unas 400,000, las que se sabe que han entrado a México. La cantidad de que llegan hasta la frontera norte, pues es todavía mayor. Es una crisis humanitaria que yo creo que merecería que nos salgamos del debate político y empezáramos a mirar otro tipo de elementos y de acciones de política pública para ver si ahora sí tenemos un cambio en esta circunstancia que es necesarísima, Julio. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, vamos entrando a temas serios, por favor. Vicente Fox, sus negocios de derivados de la marihuana. Juan Becerra, ¿cómo ves el tema? Que desde mi punto de vista puede tener dos áreas. Una, pues, lo del consumo que está legalizado para fines personales de la marihuana, una lucha social que se ha dado en defensa de esta legalización. Y por otra parte, el tráfico de intereses, el tráfico de influencias para conseguir negocios y que un expresidente de México se convierta en comerciante bajo esos privilegios dados, en su caso, por un gobierno priista. ¿Qué opinas, Juan? Estamos ya en la parte final del programa, pero alcanzamos a tocar este tema. Juan. Rápidamente, ahí está el tema, ¿no? O sea, se trata de productos derivados de la marihuana cuyo comercialización está permitida. No va la cosa por ahí, ¿no? Va por otro lado. Y sería interesante ver cómo se dio el contexto de esta negociación, ¿no? Cómo le dijo Fox a Peña que sacatito para el conejo y con ellos 35 autorizaciones para vender productos derivados de la mota y además 5 días antes de que concluyera Peña su gobierno. No sé, pero ay, me hubiera encantado estar en esa reunión, no sé ustedes si los hubiera... Imagínate, qué interesante debe haber sido esa negociación, escuchar el diálogo, ¿no? ¿Qué nivel intelectual habrá entre Fox y Peña, intercambio? Hay de ideas, de posicionamientos médicos, ¿no? Culturales, éticos, entre estos dos, pues, eruditos expresidentes, que uno tenía como libro favorito una telenovela, Al vuelo del águila, y el otro, pues decía que las mujeres son lavadoras de dos patas y que lo que sentía ante la investidura presidencial eran ñañaras. Imagínense esa negociación, el nivel, la pura calidad. O sea, ¿habrá ido Fox a buscar con Rubén Aguilar para que dijera lo que quiso decir? ¿Se habrán tardado en discutir este asunto 5 minutos? ¿Menos? ¿10? No sé. Nada más allá de la chacota, Julio. Ahí están los permisos, ¿no? Se avisó, se dijo, Fox lo negó, insultó al presidente, le dijo mentiroso y terminó quedando Fox como payaso. Ahora, pues estar pendientes de las investigaciones a los funcionarios de COFEPRIS que dieron los permisos a Fox y amigos. No es porque dieron permisos de productos derivados de la cannabis, ¿no? Eso está permitido. Hay que ver cómo se llevó a cabo pues el proceso para que estos permisos se entregaran a esta empresa y a ver si hubo influyentismo, ¿no? O sea, el proceso de autorización, alrededor el amiguismo que pudo haber ido para que pues puedan vender productos derivados de la mota en las tiendas que Fox tiene con Roberto Palazuelos. Hay que estar pendientes de las investigaciones, pero que sí quede muy claro, ¿no? O sea, esto trasciende que si es de mota o no es de mota, está permitido este producto, hay que ver por qué les dio COFEPRIS los permisos justo a Vicente Fox. Y hasta ahí, Julio. Bien, Juan. Daniela Barragán, ¿te imaginas esa escena de sacatito pa'l conejo entre el intelectualísimo Enrique Peña Nieto y el intelectualísimo también Vicente Fox? En fin, ¿qué opinas de este episodio, Daniela? Y machitos, o sea, me estaba acordando con lo de las lavadoras de dos patas y Peña diciendo que no era la señora de la casa para saber cuánto costaban las tortillas. Horrible conversación, sí se dio, horrible, pero bueno, está muy fuerte. Creo que lo que informan hoy de parte de la COFEPRIS es una confirmación más de cómo todas las compras públicas, todos los permisos, todas las licitaciones, en todas las ramas, en todas las dependencias en las que pudo haber corrupción en la administración de Peña Nieto, la hubo y hasta los últimos días de ese gobierno. O sea, es impresionante solamente ver lo que ocurre en COFEPRIS. Sacan una convocatoria que no publican, de la que nadie se entera, pero sí se enteran las empresas que sí mandaron al siguiente día su propuesta
y 20 días después, unas hasta un día después, ya tenían esa autorización. Y luego termina la administración de este comisionado de la COFEPRIS y después ya estaba dando conferencias en el Centro Fox. O sea, es la irregularidad en su máxima expresión, pero también es algo que fue muy usual en el peñismo, que nos lleva a otra vez pensar en por qué no estamos juzgando a los expresidentes. No es un asunto moral, no es un asunto imaginario, hay pruebas para juzgar corrupción y qué desafortunado que no lo estemos haciendo. Bien, Daniela, gracias. Compañero Nájar, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema de Vicente Fox y los permisos para un negocio que habría conseguido en los últimos 5 días de la administración de Enrique Peña Nieto y en una situación muy irregular, según lo que hoy mismo explicó en la conferencia mañanera de prensa Berta Alcalde, que es directiva de COFEPRIS, que pues habría que preguntarse realmente cuántas cosas han pasado por ahí, Alberto, los productos milagro, las campañas engañosas de publicidad, en fin, cuántas cosas, Alberto. Mira, yo me preguntaba ahora que escuchaba a Juan, a Daniela y a ti mismo, Julio, y pensaba, a ver, la familia Servit que comerá las donas Bimbo, el dueño de FEMSA tomará Coca-Cola, pero yo estoy convencido que Vicente Fox sí tiene algo de congruencia, porque él sí consume lo que vende. Digo, está claro. No creo, estaría más tranquilito, Alberto, más apacible. Así que, oye, fáchale, ¿no? Lo veo a lo mejor se le cruza con el toloache de Martita. A lo mejor hay una combinación química ahí rara. O con el psicofármaco. Pues sí. Sí, ya le generaron una paranoia fuerte ahí, ¿no? Sí, pues ahí sí, se ve pálida, ¿eh? Si le está entrando, le está pegando mal. Que le cambie, no da sativa. Sí. O a lo mejor hay que desconfiar de lo que vende, no es de la buena. Imagínate, claro. Más exacto, Alberto. Entonces, no, pues mira, ya para no extenderme mucho, pero la verdad es que no da para más allá de la chacota, es totalmente irregular. Nos muestra exactamente que la clase política que ha sido de una u otra forma más o menos desplazada del poder en nuestro país, porque ahí siguen muchos incrustados, son lo mismito. Y a mí me tocó ver en algunas reuniones cómo se mezclaban los que supuestamente perseguían a los perseguidos y los que perseguían al que era procurador Medina Mora, que estaba agarrado del brazo en un estado inconveniente del líder de Petróleos Mexicanos, de Romero de Champs, que en ese momento era un perseguido por la Fiscalía y por la Procuraduría General de la República, y estaban en Francachela en la boda del hijo de Miguel Ángel Yunes. Entonces, pues a partir de ese momento uno piensa, pues son lo mismo, o sea, tienen los mismos negocios, van a las mismas escuelas, toman de los mismos vinos, consumen de lo mismo. Entonces, pues a mí no me sorprende que hayan dado estos permisos en la COFEPRIS, y ojalá que se lo retiren y que, bueno, pues que sea una lección, pero yo no creo que el compañero Vicente Fox con esto vaya a guardar silencio. Yo creo que va a estar mucho más estimulado para seguir pues publicando lo que publica ahí en los tweets. Y efectivamente vio que a lo mejor, pues sí, habría que desconfiar de lo que vende. Órale, bueno, vamos a pasarlo al control de calidad. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Hoy hemos tenido el gusto de que esté por aquí chateando y comentando nuestro compañero Horacio Franco, quien recordamos que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes tiene el concierto por sus 45 años haciendo música. Horacio Franco, 8 de la noche hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Todavía alcanza a ir, apresúrese, todavía hay boletos y ahí nos vemos. Ahí estaremos a partir de las 7 de la noche a la entrada, esperando para entrar a ver a Horacio Franco. Bien, pues Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Alberto, Daniela, Adriana, un abrazo. Y Horacio, mucha mierda hoy en el Palacio de Bellas Artes. Puede estar trabajando, si no, ahí estaría presencialmente. Juan, gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Juan, Daniela, Adriana, Horacio, abrazote. Dicen por ahí que en el teatro, cuando te desean suerte, te dicen rómpete una pierna. No sé si esto aplique, pero pues si es el caso, adelante.
Pues es menos cruento lo que señala Juan Becerra, de mucha mierda, que también son los buenos deseos para este tipo de cosas. Bien, Alberto, gracias. Daniela Barragán, gracias por esta ocasión. Muchas gracias por la invitación, un placer, Juan Becerra, Alberto, Julio, saludos para Adriana, Ángeles, Horacio, y sí, la lista de saludos está larga, pero muchas gracias y que la pasen muy bien al rato. Y guau, 45 años, qué maravilloso. Muchas felicidades. Bien, nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta pronto. Hasta luego.